Muy buenas tardes, señores, tardes lluviosas. Bendito Señor, te agradecemos porque de nueva cuenta, Señor, dispones el tiempo para que nosotros podamos leer y predicar tu palabra. Gracias, Señor, por el día de hoy, por las bendiciones, por el alimento, por consolarnos siempre, Señor, en todo momento. Te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenas noches, bienvenidos todos ustedes. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios, pero primero vamos a ver ¿cuál es la meditación que hace nuestro hermano Raimundo acerca del versículo del día de hoy? Que fue del Salmo 105, versículo 1, y escrito está: alaben al Señor, invoquen su nombre, den a conocer sus obras en los pueblos. Hoy, al cantar esta alabanza con una sonrisa en nuestro rostro, alegraremos nuestro corazón y nuestro espíritu estará dispuesto y capacitado para percibir en comunión con el Padre Eterno todas sus maravillas, así como de su único orden universal en toda la creación, porque hay prójimos que no tienen conocimiento de la existencia de un Todopoderoso, y es imperativo compartir las nuevas de salvación con diligencia y disciplina, y que con nuestro testimonio de arrepentimiento genuino mostremos al prójimo actitudes de obediencia a los preceptos del Todopoderoso, que están escritos en su verdad absoluta para vivir lo que escrito está. Sacó a su pueblo con gozo, con júbilo a sus escogidos, les dio las tierras de las naciones y las labores de los pueblos heredaron. Salmo 105, 43, 44. Todo lo descrito aquí es lo que vivimos hoy, porque enderezó todas nuestras veredas torcidas. Ahora nos toca con alta voz declarar: bendito sea Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Aleluya. Muy buena reflexión que hace nuestro hermano Raimundo. La verdad, a veces sí como que dice uno, órale, ¿de dónde saca tanta inteligencia espiritual nuestro hermano Ray? Pero sabemos que es un hombre que está dedicado al servicio del Señor. Vamos a comenzar con la lectura, vamos a leer más bien el capítulo número 6 de la primera carta a los Corintios, y el Señor dice así: litigios delante de los incrédulos. ¿Osa alguno de ustedes, cuando tiene algo en contra de otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabes que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por ustedes, ¿son indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no saben que hemos de juzgar a los ángeles? Cuanto más las cosas de esta vida, sí, pues tienen juicio sobre cosas de esta vida, ponen para juzgar a los que son de menor estima para la iglesia. Para avergonzarlos los digo, pues que no hay entre ustedes sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitean juicio, y esto entre los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en ustedes que tengan pleitos en ustedes mismos. ¿Por qué no sufren más bien el agravio? ¿Por qué no sufren más bien el ser defraudados? Pero ustedes cometen el agravio y defraudan, y esto a los hermanos. ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se equivoquen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos, mas ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Glorifiquen a Dios en sus cuerpos. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como a otro los destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no saben que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un es pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huyan de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoran que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual tienen de Dios y que no son suyos, porque han sido comprados por precio? Glorifiquen pues a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Esta frase del versículo 12, que dice así: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen.
Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dejar por ninguna. Ok. Esta frase también vuelve a ser repetida en el capítulo 10 de esta carta, en el versículo 23, igualita. Nada más que para poder comprender, porque también esta muchas veces ha sido tergiversada por hombres que la utilizan para su propio beneficio, pero tenemos que ver el contexto de cada una de estas frases. Son idénticas, pero en diferente versículo, y atacan diferente actitud de los hombres. En este caso, Pablo les está atacando la fornicación, el andar fornicando con otras mujeres, con otros hombres. Eh, Corinto, como les habíamos dicho, era un importante centro empresarial. Tenían muchos templos dedicados a diosas, creo que ahí estaba el de Atenea. Eh, Tenían mucho libertinaje sexual en ese sentido. Y en libertinaje sexual me refiero a todas las aberraciones que prohíbe el Señor, sexo con el mismo sexo, con animales, con cosas. O sea, era un total degenere. Este, y, y sabía Pablo que algunos de la iglesia estaban practicando tales cosas, la fornicación. De hecho, en el capítulo anterior habíamos leído que un hombre andaba con la mujer de su padre, y andaba, como decimos aquí en México, era porque andaba con ella teniendo relaciones ilícitas. Y Pablo le llamó la atención, y de hecho también en este capítulo inicia Pablo enseñándonos a juzgar. Pablo sí dice en su carta, júzguenlo, y, y nos da ejemplos. Nosotros vamos a juzgar al mundo, nosotros vamos a juzgar a los ángeles. Entonces sí tenemos la libertad de juzgar a un hermano que está en pecado, pero acuérdense que debe de ser con justo juicio. Ajá, ayer medio explicamos tantito lo que es el justo juicio. Pero aquí cuando Pablo habla de todo me es lícito, pero no todo me conviene, y todo me es lícito y no todo me edifica, Pablo la está utilizando para atacar el pecado de fornicación. Y pone un ejemplo muy claro, Pablo, el que se acuesta con una ramera, una sola carne es con ella. Si el matrimonio lo hizo Dios para hombre-mujer, para una sola esposa, para un solo esposo, no tendríamos por qué estar, ¿cómo se llama? Juzgar, perdón, andar buscando situaciones que tenemos que solamente tenemos derecho de hacer para los que estamos en santo matrimonio con nuestra esposa, con nuestra ayuda idónea. Y para los jóvenes no tienen que abusar de ese libertinaje, eh, poniendo de pretexto el contorno donde viven, el lugar en donde viven. Eso no es a lo que está llamando Dios. Pablo les dice bien claramente, no hagan estas cosas, porque ni edifican ni se dejarán dominar por ninguna. Pablo les dice, su cuerpo pertenece a Cristo. Y si ellos van y fornican con una mujer ramera, la están haciendo parte de su cuerpo. Pablo les dice, su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Les dice, y el que destruye el templo del Espíritu Santo, también lo destruirá Dios. Las relaciones sexuales antes de matrimonio están, ¿cómo se llama? Están prohibidas, la verdad están prohibidas. No tenemos por qué andar haciendo escarnio, andar haciendo situaciones que no nos corresponden como hijos de Dios. Ajá, tenemos que guardarnos. Los que estamos en matrimonio no tenemos ni pretexto, ¿no? Nosotros le pertenecemos solamente a nuestra mujer, solamente a nuestra esposa de la juventud, solamente a la ayuda idónea que Dios ha puesto en nuestro camino. Y los jóvenes, tanto mujeres como hombres, deben abstenerse. El libertinaje lleva a situaciones que empiezan a degenerar en cosas no agradables al Señor, porque nuestra mente se va ofuscando, nuestra mente se va entenebreciendo, se empiezan a buscar cosas que ya son contra naturaleza, cosas que el Señor prohíbe tajantemente. Por eso Pablo llama a que no se cometa fornicación de ninguna manera, ni entre casados, ni entre solteros, sino que nos conservemos puros para el Señor, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, y no podemos en nuestro templo, que está lleno del Espíritu Santo, darle posada a un espíritu inmundo
o darle posada a alguien que tiene espíritus inmundos dentro de él, porque si no pertenece a Dios, está en contra de Dios. Eso es lo que significa este versículo en el contexto. Aquí ataca directamente a la fornicación, al libertinaje sexual. Cuando leamos el capítulo 10 veremos que este mismo versículo ahora va en contra de los alimentos y en contra de la idolatría. Prácticamente los alimentos tienen que ver con la idolatría, y ahí Pablo ataca severamente la idolatría, mientras aquí lo ocupa para atacar la fornicación, el libertinaje sexual. En el capítulo 10 va a atacar directamente a la idolatría. Pero bueno, vamos a continuar leyendo el capítulo de Job, y vamos a iniciar con el número 31, y el Señor dice así: Job afirma su integridad. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Porque ¿qué galardón me daría de arriba Dios? ¿O qué heredad del Omnipotente desde las alturas? No hay quebrantamiento para el impío y extrañamiento para los que hacen iniquidad. ¿No ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Si anduve con mentira y si mi pie se apresuró a engaño, péseme Dios en balanzas de justicia y conocerá mi integridad. Si mis pasos se apartaron del camino y si mi corazón se fue tras mis ojos, y si algo se pegó a mis manos, siembre yo y coma otro. Ay. Y sea arrancada mi siembra. Si fue mi corazón engañado acerca de mujer, y si estuve acechado a la puerta de mi prójimo, muela para otro mi mujer, y sobre ella otros se encorven. Porque es maldad e iniquidad que han de castigar los jueces, porque es fuego que devoraría hasta el Abadón, y consumiría toda mi hacienda. Si hubiera tenido en poco el derecho de mi siervo y de mi sierva, cuando ellos contendían conmigo, ¿qué haría yo cuando Dios se levantara? Y cuando Él preguntara, ¿qué le respondería yo? El que en el vientre me hizo a mí, ¿no lo hizo a Él? ¿Y no nos dispuso uno mismo en la matriz? Si estorbé el contento de los pobres e hice desfallecer los ojos de la viuda, si comí mi bocado solo y no comió de él el huérfano, porque desde mi juventud creció conmigo como con un padre, y desde el vientre de mi madre fue guía de la viuda. Si he visto que pereciera alguno sin vestido y al menesteroso sin abrigo, si no me bendijeran sus lomos y del vellón de mis ovejas se calentaron. Si alcé contra el huérfano mi mano, aunque viera que me ayudaran en la puerta, mi espalda se caiga de mi hombro y el hueso de mi brazo sea quebrado, porque temí el castigo de Dios y contra cuya majestad yo no tendría poder. Si puse en el oro mi esperanza y dije al oro, mi confianza eres tú, si me alegré de que mis riquezas se multiplicaran y de que mi mano hallara mucho, si he mirado al sol cuando resplandecía o a la luna cuando iba hermosa, y mi corazón se engañó en secreto y mi boca besó mi mano, esto también sería maldad juzgada, porque habría negado al Dios soberano. Si me alegro en el quebrantamiento del que me aborrece, y me regocijé cuando le halló el mal, ni aun entregué al pecado mi lengua pidiendo maldición para su alma. Y si mis siervos me decían, ¿quién no se ha saciado de su carne? El forastero no pasaba fuera la noche, mis puertas abría el caminante. Si encubrí como hombre mis transgresiones, escondiendo en mi seno mi iniquidad, porque tuve temor de la gran multitud y el menosprecio de las familias me atemorizó, y callé y no salí de mi puerta. ¿Quién me diera, quién me oyera? He aquí mi confianza es que el Omnipotente testificará por mí, aunque mi adversario me forme profeso. Ciertamente yo lo llevaría sobre mis hombros y me lo ceñiría como una corona. Yo le contaría el número de mis pasos y como príncipe me presentaría ante él. Si mi tierra clama contra mí y lloran todas mis surcos, si comí su sustancia sin dinero, o afligí el alma de sus dueños, en lugar de trigo me nazcan abrojos y espinos en lugar de cebada. Aquí terminan las palabras de Job. Capítulo 32 del libro de Job, el escrito está. Eliú justifica su derecho de contestar a Job. Cesaron estos tres varones de responder a Job, por cuanto él era justo a sus propios ojos. Entonces Eliú, hijo de Baraquel, busita de la familia de Ram, se encendió en ira contra Job. Se encendió en ira por cuanto se justificaba a sí mismo, más que a Dios. Asimismo se encendió en ira contra sus tres amigos, porque no hallaban qué responder, aunque habían condenado a Job. Y Eliú había esperado a Job en la disputa, porque los otros eran más viejos que él. Pero viendo Eliú que no había respuesta en la boca de aquellos tres varones, se encendió en ira, y respondió Eliú, hijo de Baraquel busita, y dijo: Yo soy joven y ustedes ancianos,
Por tanto, he tenido miedo y he temido declararles mi opinión. Yo decía, los días hablarán y la muchedumbre de mis años declarará sabiduría. Ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. No son los sabios los de mucha edad, ni los ancianos entienden el derecho. Por tanto, yo dije, escúchenme, declararé yo también mi sabiduría. He aquí he esperado en sus razones, he escuchado sus argumentos, en tanto que buscaban palabras, les he prestado atención, y he aquí que no hay de vosotros quien redarguya a Job, y responda a sus razones, para que no digan, nosotros hemos hallado sabiduría. Lo vence Dios, no el hombre. Ahora bien, Job no dirigió contra mí sus palabras, ni yo le responderé con sus razones. Se espantaron, no respondieron más, se les fueron los razonamientos. Yo pues he esperado, pero no hablaban, más bien callaron y no respondieron más. Por eso yo también responderé mi parte, también yo declararé mi juicio, porque lleno estoy de palabras y me apremia el espíritu dentro de mí. De cierto mi corazón está como el vino que no tiene respiradero y se rompe como odres nuevos. Hablaré pues y respiraré, abriré mis labios y responderé. No haré ahora acepción de personas, ni usaré con nadie de títulos lisonjeros, porque no sé hablar lisonjas, de otra manera, en breve mi hacedor me consumiría. Capítulo 33 del libro de Job, escrito está. Eliú censura a Job. Por tanto, Job, oye ahora mis razones y escucha todas mis palabras. He aquí yo abriré ahora mi boca y mi lengua hablará en mi garganta. Mis razones declararán la rectitud de mi corazón y lo que saben mis labios lo hablarán con sinceridad. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Respóndeme si puedes, ordena tus palabras, ponte en pie. He aquí a mí en lugar de Dios conforme a tu dicho, de barro yo también fui formado. He aquí mi error no te espantará, ni mi mano se agravará contra ti. De cierto, tú dijiste a oídos míos, yo oí la voz de tus palabras que decían, yo soy limpio y sin defecto, soy inocente y no hay maldad en mí. He aquí que él buscará reproches contra mí y me tiene por su enemigo. Puso a mis pies en el cepo y vigiló todas mis sendas. He aquí, en esto no has hablado justamente, yo responderé que mayor es Dios que el hombre. ¿Por qué contiendes contra él? Porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Entonces revela al oído de hombres y le señala su consejo. Para quitar, para quitar al hombre de su obra y apartar al varón de la soberbia, detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca espada. También sobre su cama es castigado con dolor fuerte en todos sus huesos, que le hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave. Su carne desfallece de manera que no se ve, y sus huesos que antes no se veían aparecen. Su alma se acerca al sepulcro, y su vida a los que causan la muerte. Si estuviera cerca de él algún elocuente mediador muy escogido que anuncie al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que le libró de descender al sepulcro, que halló redención, su carne será más tierna que la del niño, volverá a los días de su juventud. Orará a Dios y éste le amará, y verá su faz con júbilo y restaurará al hombre su justicia. Él mira sobre los hombres y al que dijera, pequé, pervertí lo recto y no me he aprovechado, Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro y su vida se verá en luz. He aquí todas estas cosas hace Dios 2 y 3 veces con el hombre, para apartar su alma del sepulcro y para iluminarlo con la luz de los vivientes. Escucha, Job, y óyeme, calla y yo hablaré. Si tienes razones, respóndeme. Habla, porque yo te quiero justificar. Y si no, óyeme tú a mí, calla y te enseñaré sabiduría. Con eso terminamos los capítulos del día de hoy del libro de Job. Y dice la palabra, aquí terminan las palabras de Job, pero también terminan las palabras de sus pseudo amigos. Surge una figura que no se había mencionado y que solamente hasta el capítulo 37 va a hablar, pero tenemos que ver varias características de este personaje. Se podría decir que es una persona joven, joven en el sentido hebreo, que son adultos hasta los 40 años, bueno, no adultos, son hombres hasta los 40 años. Y este muchacho probablemente estaba escuchando todos los discursos, todas las cosas que entre Job y sus amigos se decían, y cuando ya ninguno siguió hablando, este joven Eliú
Su nombre significa Dios está con él. Nada más para que empecemos a darnos una idea, más o menos, ahorita les comento algo acerca de él. Eliú significa Dios está con él. Pero cuando vio que ninguna de las dos partes seguía hablando, dice claramente la palabra que se encendió en ira por dos cosas. Primero, porque Job se justificó a sí mismo, poniéndose por encima de Dios o diciendo que Dios era injusto. Y por el otro lado, se enoja con los tres amigos de Job, ¿cómo se llaman sus amigos? Sofar, eh, Elisur y Bildad. Ajá. Contra ellos se enojó porque consideró que ya no tenían fuerza para sostener sus argumentos o para contestar los argumentos que Job les presentaba. Se enojó por esas dos cosas y dice la palabra que se encendió en ira. Algunos eruditos bíblicos dicen que este muchacho Eliú pudo haber sido un arquetipo de Cristo. Ajá, así como lo oyen, dicen, no, es que él era un arquetipo de Cristo por el orden que puso en todos los argumentos, por dejar calladas a todas las partes y sobre todo porque termina sus discursos en el capítulo 37 y en el capítulo 38 empieza a hablar Dios. O sea, es como el que prepara el camino para la venida de nuestro Dios Padre Todopoderoso. Ajá. Primero que nada, tenemos que ver que mientras los enemigos atacaban y culpaban a Job de gran pecado, se alejaban de él por pecador, el joven Eliú, al contrario, intentó acercarse a Job y enseñarle, así como oyen, que quizá no era el pecado lo que lo tenía en esa condición. De hecho, dice claramente que Dios puede hacer lo que Él quiera, aunque a veces ni lo entendamos, y no hay nadie que pueda recriminarle cosa alguna. Eliú es una persona que se había mantenido callado por respeto a la edad de las personas que estaban debatiendo, tanto de Job como de sus enemigos. Él, hijo, él, ay, ¿cómo decirlo? Ay, se me fue el avión por unas cosas. Este, Se enojó. Les decía que consideran que es un arquetipo de Cristo por todas estas cuestiones de dejar hablar primero a las personas mayores, de preparar el camino para las palabras del Señor, para en vez de condenar a Job, ¿cómo se llama? No justificarlo, pero sí mostrarle que él no podía ser mayor que Dios. Pero además él había esperado, porque consideraba que estos hombres eran más sabios que él, pero cuando se dio cuenta que ninguna de las partes contendientes podía esgrimir un buen argumento, entonces sí, sí, como decimos en México, se enchiló y saltó al ruedo a decir, ahora sí van a ver lo que es bueno, ¿no? Y regaña a todos, agarra parejos, regaña a todos, y empieza, aquí vemos desde el capítulo 33 cómo empieza a dar argumentos, cómo a preparar sus argumentos para recriminar a todas las partes, a los tres amigos de Job y al mismo Job. Y se siente como si pudiera una disculpa de decir, pues yo soy jóvenes y ustedes ya están viejos. Y les empieza a hablar y les dice que la sabiduría no viene con los años, sino que la sabiduría proviene de Dios. Lo vamos a ver en los siguientes capítulos. Otros consideran que Eliú es un joven metiche, así como lo oyen, un joven metiche de esos que nunca faltan, que creen saberlo todo, que algunos consideran que inclusive que por eso Job no le contestó, porque lo consideraba un joven metiche sabelo todo y que no tenía derecho de estar interviniendo por su misma juventud. Sea cual fuera la de las dos posiciones a las que nosotros, personalmente me inclino a que sí, que Eliú es un arquetipo de Cristo y por los argumentos que va a presentar en los capítulos que vienen. Pero sí, también habrá quien lo considere un joven metiche por la manera en que se disculpa, por la manera en que habla, por la manera en que le habla a los ancianos. Cada uno de la lectura formará su propia opinión. Lo que sí tenemos que ver es que sus argumentos son muy sólidos, no para defender a Dios, sino para que no se justifique el hombre enfrente de Dios,
ni crea que él puede ser justificado por sus palabras, sino que es el que Dios, es Dios el que justifica. Habla de un redentor, habla de un mediador, pero sobre todo habla de la gracia del Señor, que nadie puede ser justificado por sus acciones, sino por el regalo de gracia que nos da nuestro Señor, pero lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. Bueno, faltan que 4 capítulos en los que habla Eliú, y después entonces sí, viene nuestro Señor a darle una pequeña revolcada al buen Job. Bendito Señor y Dios Padre Todopoderoso, gracias por este tiempo, gracias por la sabiduría que nos otorgas a todos nosotros, Señor. No somos elegidos solo algunos para interpretar la palabra, porque tu palabra se interpreta a sí misma, sino que, Señor, te agradecemos porque nos das el ánimo, la fortaleza y el humor, el estado de ánimo para que sigamos adelante en esta lectura. Sabemos, Señor, que tú quieres que leamos para que sigamos siendo aquellos varones y varonas del reino que nos has mandado a hacer. Pero solamente por medio de la lectura conoceremos las acciones que te agradan, conoceremos tu voluntad y conoceremos tu propósito, el cual tenemos que cumplir, Señor. También te agradecemos porque sabemos que cada vez que leemos la palabra hay un gozo en nuestro corazón y que podemos entender todo lo que estamos haciendo, porque sabemos que tú lo permites. Líbranos del mal, Señor, líbranos de las tentaciones y del pecado, porque somos carne débil, pero con tu Espíritu que nos fortalece, Señor, podemos seguir adelante caminando en santidad. Te agradecemos por esta semana, Señor, que termina. Sabemos que tú la permitiste, sabemos que tú la proveíste, sabemos que cada mañana es un milagro en el cual tú nos levantas, Señor, porque por tu misericordia no hemos sido consumidos. Y te pedimos asimismo que mañana nos dispongas el tiempo, las ganas y el esfuerzo para seguir adelante, porque todo lo que hacemos lo hacemos para la gloria de tu reino. Bendito sea, Señor, en el precioso nombre de mi Señor y Salvador Cristo Jesús, por siempre y para siempre. Amén. Gracia y paz de Dios en sus hogares y en sus corazones, señores. Si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.